denominada la transparencia, una herramienta para el combate a la corrupción. Saludo cordialmente a nuestra audiencia, agradeciendo su presencia que refleja el interés de conocer más acerca de la transparencia, herramienta fundamental para el fortalecimiento del conocimiento de nuestra sociedad. A continuación, me permito dar lectura a las semblanzas de cada uno de nuestros ponentes y así presentarlos de manera formal, iniciando con nuestro moderador, el maestro Aldrin Martín Briceño Conrado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestría en Derecho Procesal por la Universidad Marista de Mérida, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, maestro en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por la Universidad Latino. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Marista de Mérida y Universidad del Valle de México. Actualmente es comisionado ciudadano de transparencia del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAIP Yucatán. Miembro de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, secretario de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del Sistema Nacional de Transparencia y secretario de Transparencia y Anticorrupción del CONCAM, asociado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Me permito presentar a Ángel José Trinidad Saldívar. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en Finanzas Públicas en la Unidad de Posgrado de la UNAM. Cuenta con una maestría en Administración y Gobierno, Políticas Públicas. Ha sido delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Puebla, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Morelos, asesor y coordinador de enlace con las delegaciones de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información, cargo obtenido por concurso de selección. Se ha desempeñado también como técnico de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, COMAIP, y coordinador de enlace interinstitucional de la Presidencia de la República. Fue secretario particular de la Secretaría de Turismo, paralelamente titular de la Unidad de Enlace de Metas Presidenciales y titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia. La maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y un máster universitario en América Latina. Se ha especializado en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y el funcionamiento de los sistemas nacionales. En el INAI ocupó los cargos de directora de análisis y proyectos de acceso a la información y secretaria de acuerdos y ponencia, tanto de acceso a la información como de datos personales. Fue directora de colaboración institucional y vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia. Ha sido profesora de maestría en la Universidad Latino de Mérida, Yucatán, y en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y ponente y capacitadora en las materias antes indicadas. En diciembre de 2018 fue electa como comisionada ciudadana del Info de la Ciudad de México. Maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, licenciado en Economía y maestro en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un diplomado en Economía Matemática y estudios de licenciatura en Sociología por la UNAM. Hasta enero de 2004 se desempeñó como asesor de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, organismo que agrupa a todos los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública en México. Participante como conferencista en 165 seminarios, talleres y congresos a nivel nacional y 32 a nivel internacional. Ha realizado 22 publicaciones en libros, ensayos, memorias y revistas científicas sobre el tema de transparencia y acceso a la información pública. Desde el 2007 imparte la cátedra Economía Política de la Transparencia en la Facultad de Economía de la UNAM, la cual tiene por objetivo dotar a los estudiantes de los elementos teórico-prácticos del valor de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Me permito presentar a Roberto Moreno Herrera.
Estudió Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha desempeñado diversos cargos como servidor público. En el INAI se desempeñó como Director General de Planeación y Desempeño Institucional. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de la Unidad de Evaluación de Desempeño, tuvo a su cargo la Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño. También laboró en el Gobierno del Estado de Oaxaca y en la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre las atribuciones de la unidad se encuentran diseñar propuestas de políticas públicas anticorrupción, así como elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y evaluación de las políticas integrales en la materia a efecto de acordarse en la Comisión Ejecutiva para que, previa aprobación de dicho órgano colegiado, sean sometidas a la consideración del Comité Coordinador. Continuando, me permito presentar a Eduardo Bojorquez. Eduardo Bojorquez es director de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional de México. Impulsa la adopción del modelo de contrataciones abiertas en México y el uso de la tecnología blockchain en el financiamiento de la política. Es reconocido por haber concebido la iniciativa 3 de 3, fungió como vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y los legisladores que impulsaron el Sistema Nacional Anticorrupción. Desde hace varios años ha impulsado iniciativas para la integridad en el sector privado a nivel global y a nivel nacional. Recientemente, junto con el TEC de Monterrey, lanzó el primer centro de fusión de inteligencia de América Latina, el C5 Anticorrupción. Paulina Vallejos Escalona, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Entre su trayectoria profesional se encuentran cargos directivos de planeación institucional y monitoreo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, así como de seguimiento y capacitación a la Administración Pública Federal y entidades federativas en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con un diplomado en presupuesto basado en resultados y ha participado en actividades académicas y publicaciones metodológicas referentes a la gestión para resultados, impulso de la integridad, análisis presupuestario, diseño y construcción de indicadores, planeación, desempeño institucional y transparencia del gasto público. Actualmente es directora general adjunta de Desarrollo y Evaluación de Políticas Anticorrupción en la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz al moderador de la mesa panel, el maestro Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado presidente del INAI Yucatán. No, vamos a estar en la mesa y ante todo muy buenos días a todas las personas que amablemente nos acompañan en esta mañana. La verdad, muchísimas gracias por estar como parte de los festejos de los 15 años del Instituto y como lo más importante es la reflexión de las ideas de nuestros queridos invitados, a quienes por supuesto les damos la bienvenida muy cariñosa a esta ciudad de Mérida, muchos de ellos dejando un poco del trabajo cotidiano que tienen en sus propias responsabilidades y que hoy se encuentran con nosotros precisamente para debatir, comentar, reflexionar y quizá lo más importante, dar una visión acerca de la transparencia como una herramienta para el combate de la corrupción. Van a tener 10 minutos para ir generando un acercamiento acerca del tema de la mesa panel. En estos 10 minutos vamos a empezar de mi derecha a la izquierda. Posteriormente vamos a tener 5 minutos más para ir resumiendo las posiciones que hayan escuchado de los otros compañeros. Posteriormente vamos a generar conclusiones y alguna pregunta o respuesta que amablemente el público tenga la disposición de darnos. Así que sin mayor presentación, ya fueron hechas, pasamos con Eduardo Bojorquez. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias al maestro Briceño por la generosidad de la invitación. Seguramente se dieron cuenta, porque somos muy abiertos, que nos estamos pasando un muy buen rato y hay que empezar por ahí porque es una oportunidad única para encontrarnos incluso entre nosotras y nosotros quienes estamos en este panel
Ha sido una ocasión extraordinaria. Aldrin, gracias por juntarnos. No crean que nos vemos todos los días. Al contrario, ¿no? Cuesta trabajo encontrarse, tener la oportunidad de discutir algunas cosas, y ha sido una muy grata oportunidad y un honor para mí estar con quienes forman este panel. Y también creo que hay que decirlo, hay un ánimo festivo alrededor del ambiente. Sí hay mucho que reconocer y celebrar como país en esta materia, y creo que a veces se nos olvida lo que hemos conseguido. Déjenme dedicarle 3 minutos a lo que hemos conseguido. Aunque varios de los de la mesa somos más o menos de la misma generación, a mí me tocó pues escoger este tema cuando en México no existía este tema. Yo trabajo para un organismo internacional, para Transparencia Internacional, que tiene su sede en México, en Transparencia Mexicana, y en 1998 decidimos que queríamos activar un artículo de la Constitución, el artículo 6º, que ya había tenido en los 70s una intentona de activación práctica, y no se imaginan el rechazo generalizado que enfrentamos cuando planteamos esa idea. La primera vez que yo hablé de transparencia en México debe haber sido abril de 1998. La reacción que decían prácticamente todo servidor público es: este tema no es para México, este tema es para Finlandia, Eduardo, para Dinamarca, para Suecia, pero no es para los mexicanos y las mexicanas. La otra respuesta que recibía, una muy torpe respuesta, pero esa era la que yo recibía, es que el problema de la corrupción era parte del código genético de las mexicanas y los mexicanos, que era parte intrínseca de nuestra cultura, y que si hacíamos cualquier cosa, incluso las preventivas, como las que tienen que ver con el acceso a la información pública, no iba a resultar en nuestro país, porque estaba en nuestros genes, y los genes de los mexicanos eran muy potentes. Y bueno, nada más para que ustedes sepan, un par de años después, cuando se creó el Instituto Nacional de Medicina Genómica, me tomé la libertad de ir a ver el genoma de los mexicanos, a ver si encontraba el famoso gen de la corrupción, y por supuesto no hay tal. No tenemos nada típico en nuestro código genético ni en nuestra cultura. La corrupción es un fenómeno global y se comporta como cualquier otra epidemia. Ahora que estamos hablando otra vez de sarampión, pues se comporta igual que la poliomielitis, el sarampión, la viruela. Cuando tienes las medidas profilácticas correctas, no crece la epidemia, ¿no? Y cuando se te olvida la profilaxis y no atiendes a tiempo un fenómeno, se convierte en una pandemia. Y la pandemia de corrupción que ha vivido nuestro país no tiene que ver con nosotras y nosotros. No hay un pecado original de la mexicanidad en este tema, ¿no? Se pueden sentir liberadas y liberados, no hay nada malo. Tiene que ver con pues, la construcción política e institucional de nuestro país, y cómo decidimos como sociedad que desde el poder la corrupción fuera la manera de construir estabilidad política, controlar adversarios, activar los derechos de las personas, intercambiar derechos por corrupción. Entonces creo que tenemos mucho que celebrar, y qué bueno que lo hacemos en Mérida, porque estos 15 años para Yucatán, un poquito más, 22, 23 años para nuestro país, sí hay algo que celebrar, y es que nos reconocimos sin pecado original, sin culpa que no es nuestra, porque yo no estuve aquí cuando Calles creó las instituciones, y tampoco soy corresponsable de lo que hizo el general Cárdenas, tampoco lo que se robó Alemán, ¿no? Digamos, no es un pecado de nuestra sociedad, es un tema que nosotros hemos permitido que se convierta en una pandemia. Y así como permitimos que se convierta en una pandemia, un día decidimos, y esa es la maravilla de que estemos hoy aquí, que había que empezar a hacer cosas para controlar una epidemia de este tamaño en nuestro territorio. Entre las cosas que hemos hecho, hay unas de omisión y otras de exceso, como en todo en la vida, y las de exceso fue que le dimos demasiado peso al tema de transparencia y sobreestimamos el efecto que iba a tener en el control efectivo de la corrupción. Les voy a dar un ejemplo. En 98, la Universidad de Berkeley y nosotros armamos una agenda estratégica para México en términos de transparencia y anticorrupción.
identificamos 40 acciones estratégicas, estoy hablando de los finales del siglo pasado, ¿no? Suena terrible decirlo así, pero finales del siglo pasado, y armamos 10 grupos temáticos o clústeres, como nos decían en Berkeley, que tenían que ver con las agendas eje. La agenda 3 era aprobar una ley de transparencia. La 1 era construir un sistema nacional de integridad pública. La 2 tenía que ver con reformar al Poder Judicial para darle mucha mayor apertura. En fin, no les digo las 10, lo que quiero decir es que cuando se da la alternancia, tomamos solo una y la hipertrofiamos. Y pensamos que una sola de las acciones estratégicas para resolver el problema de corrupción e impunidad que vivía nuestro país y que sigue viviendo todavía en muchos lugares, era suficiente. Entonces, así como tenemos que celebrar que nuestra comunidad, nuestra sociedad ya decidió que no quiere vivir con corrupción e impunidad, si no revisen el resultado electoral del 2018, ¿no? Creo que no hay ninguna duda del mandato que se le ha dado a nuestro Congreso, a nuestro gobierno, a nuestras autoridades electas. Esta es la prioridad número 1, porque todas y todos sabemos que corrupción es el problema raíz de muchos de los problemas de nuestra comunidad. Todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que los baches no se resuelven por corrupción, todos sabemos que los semáforos no funcionan porque hubo una licitación mal hecha, todos sabemos que la obra civil no jala y se inunda porque alguien estuvo metiéndole mano a las bases de licitación, todos sabemos qué pasa cuando no hay competencia en una obra de infraestructura, todos lo sabemos, ¿no? Digamos, aunque no esté en los periódicos, lo sabemos, y se lo hicimos saber a la clase política en 2018. Ya sabemos, ya somos una sociedad madura, adulta, inteligente, que castiga el mal gobierno y que repudia corrupción e impunidad como forma de vida para nuestra comunidad. Yo creo que lo fantástico es que logramos eso, pero el problema es que hipertrofiamos las herramientas y somos de construir soluciones o grandilocuentes para problemas complejos, o pensamos que una herramienta va a resolver todo. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes el lugar común de que la corrupción se va a resolver en el momento que ustedes la denuncien? Yo llevo 35 años escuchando, y todos sabemos que aunque se denuncie no se va a investigar y no se va a sancionar. No hay nadie que tenga la menor duda de lo que acabo de decir. Lo digan ustedes en Twitter, lo presenten ante una autoridad jurisdiccional, integren un expediente. Todos sabemos que la denuncia no resuelve el problema de corrupción. Por eso lo quitamos de la Constitución en 2015 cuando activamos la reforma anticorrupción, porque sabemos que la denuncia no genera sanción, genera burocracia, expedientes, documentos, papel, careos, comparecencias, pero no resuelve el problema. ¿Por qué pongo un ejemplo tan sencillo como este en una fiesta tan extraordinaria como la que estamos? Porque no le podemos pedir, y es completamente injusto pedirle a la agenda de transparencia que resuelva la agenda anticorrupción del país. Es un error de concepto, es un error de sentido práctico, y le estamos pidiendo algo que no puede resolverlo, que lo haga. Les doy un ejemplo. Javier Duarte estuvo toda su administración en los primeros lugares de transparencia presupuestaria del país. Javidú, y de INCO. Y en todos los índices salía muy bien evaluado, ¿no? Tenía 10 y 10 y 10 y los ostentaba públicamente. Decían: miren, a mí me celebra fulano, sotano, mengano, que soy el más transparente del país en términos de transparencia presupuestaria. Pequeño detalle, ¿no? Digamos, sí, el presupuesto era transparente, pero si te acercabas a los contratos eran con empresas fantasma, ¿no? Era súper transparente al punto del cinismo, ¿no? Era el más transparente de los gobernadores del país. Cuando uno confunde herramientas, medios y fines, lo que puede tener es mucha transparencia y mucha corrupción.
Óscar Guerra y yo tenemos un debate que ya lleva décadas, creo, en vez de contar décadas, porque cuando él era funcionario en la ciudad, yo le decía, en la Ciudad de México, le decía: Óscar, si eres la entidad con mayor transparencia del país, ocupas la posición 1 de 32 en acceso a la información pública, pero eres también la 32 de 32 en corrupción. La Ciudad de México era al mismo tiempo la más transparente y la más corrupta en trámites y servicios. Las dos cosas pueden ocurrir simultáneamente si no las engarzamos. Si no diseñamos políticas públicas que aprovechen el potencial de la transparencia, pero que lo conecten con otros objetivos, entre otros el de controlar la corrupción, podríamos generar frustración entre las personas a las que servimos y a las que nos debemos. Podríamos haberles dicho: miren, todo lo que ustedes lucharon para que hubiera transparencia en el país no sirve. Y sí sirve. Lo que pasa es que hay que utilizarlo con sentido estratégico y en concatenación con otras políticas. Cierro diciéndoles que el futuro tiene un reto para todos los que estamos en esta mesa y todos los que están de aquel lado, que yo creo que hay que empezar a considerar. Acabo de estar en una reunión global con empresarios del este asiático y durante toda la reunión 3 palabras no aparecieron y me pareció muy sintomático. Nunca se habló de democracia, nunca se habló de derechos humanos, nunca se habló de gobiernos abiertos y honestos. Yo estaba muy sorprendido. Les estoy hablando de los motores de la economía global, ¿no? ¿Y saben qué palabra aparecía una y otra vez? Digo, no es que domine el mandarín, ¿no?, ni el japonés. Una y otra vez decían relevancia. Irrelevancia, no irrelevancia, relevancia. Si de verdad queremos defender democracia, derechos humanos, gobierno abierto, tenemos una obligación adicional quienes trabajamos en estos temas, y es ser relevantes socialmente. Lo que nos va a dejar fuera del mercado laboral es eso, que vamos a dejar de ser relevantes. Lo que nos va a dejar fuera de las discusiones públicas es que no seamos capaces de conectar con las personas y sus necesidades, que tengamos un lenguaje cerrado, muy técnico, de especialistas y para especialistas, mientras el país tiene otras conversaciones que son las que realmente importan. Si hay un reto en una celebración, es el de reconocer de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos. Y lo que tenemos como obligación por delante es la de mantener la relevancia de esta gente, porque como otras se puede burocratizar y se puede perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias también por respetar el tiempo de la mesa. Y bueno, ahora vamos a escuchar también los comentarios y las reflexiones de Paulina Vallejos Escalona. Paulina, por favor. Muchas gracias. Digo, de igual manera pues me sumo a la felicitación. Es un honor también para mí estar aquí acompañado de todas y todos ustedes, Marina y todos los caballeros. Traía una presentación un poco para hacer esta reflexión que justo comenta Eduardo, ¿no?, que es cómo podemos ver precisamente las relaciones entre los datos y la información de transparencia y de corrupción, ¿no? Y a partir de todas estas como aproximaciones teóricas que existen en cuanto a la transparencia y la corrupción, pues precisamente un poco a lo que quiero llegar con ustedes es que efectivamente la transparencia y la corrupción son variables casi independientes, por no decir independientes, y que justo, o sea, se tiene una sobreestimación en la responsabilidad que tiene la transparencia para el control de la corrupción. Y no quiere decir que la transparencia no sirva para el control de la corrupción, sino que se piense que, o el problema estaría en que se piense que a través de la transparencia vamos a controlar y se va a eliminar la corrupción, ¿no? Entonces,
como ya les digo, a partir de pues toda esta como corrientes teóricas. Muchas gracias. Si quieren pasamos a la que sigue. Sí, igual esto lo podemos obviar un poco, es lo que les comentaba. No existe una definición uniforme de la transparencia, como tampoco de la corrupción. Sin embargo, pues en México lo que hemos intentado a través de las leyes, ¿no?, es poder regular las distintas conductas, que al final la corrupción se puede pues evidenciar por conductas. Entonces hemos intentado regular las conductas para poder generar distintos mecanismos de control, ¿no?, obviamente a partir del ciclo de anticorrupción. Si nos pasamos un poco a las cifras para poder cumplir con el tiempo, esto es lo que ya comentaba Eduardo, ¿no? Del lado derecho podemos ver el índice de percepción de la ciudadanía a partir de la corrupción, y cómo vemos que al final pues es una visión generalizada de la corrupción como un incremento, ¿no? Sin embargo, del lado derecho, a partir del índice de derecho a la información pública, pues vemos que también es generalizado, que hay mucho mayor transparencia y hay mucho más información pública, ¿no? O que la gente tiene mucho mayor acceso. También en términos de percepción, como lo vemos del lado de la corrupción, pues la gente percibe mucho más corrupción. Y bueno, en medio, un poco a partir del índice del Estado de Derecho, con la variable transparencia, pues también vemos que hay pues mucho mayor impacto en estos temas, ¿no? Pero ¿qué pasa? La siguiente. Si ya podemos como relacionar estas dos variables, o sea, en cuanto al índice del lado izquierdo que veían ustedes del lado derecho, lo ponemos sobre la corrupción, sobre el eje del lado izquierdo vertical, y el acceso a la información como el eje horizontal, y vemos que México tiene altos índices en acceso a la información, lo cual es muy bueno, pero también pues altos índices en prevalencia de la corrupción. Este es únicamente tomando el tema de sobornos en cuanto a la pequeña corrupción, al final porque se vuelve pues mucho más tangible este indicador, ¿no? Podríamos cruzar distintas variables, tanto de corrupción como de transparencia, pero bueno, era un poco lo que les comentaba. Al final se percibe que, o bueno, los datos nos dan la evidencia de que son variables casi independientes, que no podemos obviamente o determinar que únicamente por la transparencia vamos a llevar a cabo un control. En la siguiente gráfica es lo mismo, este es un poco más, se ve un poco más complicado, pero es exactamente lo mismo, nada más en el tiempo. Las barras lo que me permiten ver es la diferencia entre 2013 a 2017, y pues lo mismo en el caso de la corrupción. En el mismo periodo hemos tenido un incremento en el acceso a la información pública, y a su vez ha habido un incremento en los índices de corrupción. Siguiente. Y bueno, esto es como la idea central ya de mi ponencia, que es precisamente saber cómo podemos aprovechar lo que me da la transparencia, ¿no?, o el derecho de acceso a la información para el control o el combate de la corrupción. Y lo comentaba ahorita también Eduardo en cuanto a las sanciones y la denuncia, ¿no?, la diferencia entre la denuncia y las sanciones, que efectivamente a partir del ciclo anticorrupción, en cada una de las etapas podemos utilizar de distinta forma la transparencia. No quiere decir que para todos nos vayan a servir las declaraciones patrimoniales, ¿no?, o los sueldos de los servidores públicos, o las distintas, o sea, el universo de información que actualmente hoy tenemos disponible para la ciudadanía. Dependiendo este tipo de información y dependiendo del uso que le demos, adicional a las características que tiene que tener la información, y podríamos también hablar mucho sobre la calidad de la información y demás, pero bueno, con lo que tenemos, si pudiéramos elegir las distintas datos, información y demás para cada una de las etapas, entonces sí se vuelve una herramienta relevante para el control, ¿no? Y bueno, como vemos un poco aquí,
Hay distintos también actores en cada una de estas etapas, no quiere decir que la Fiscalía esté en todas, ¿no? Tenemos obviamente la prevención, también la sociedad civil, los mismos hacedores de política pública, que ahorita es al tema que quiero pasar, y demás distintos actores que tienen que participar en cada una de estas etapas, utilizar la información para poder generar realmente mecanismos de control de la corrupción. Y la siguiente. Bueno, y desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, pues generamos una propuesta de política nacional anticorrupción que precisamente queríamos tomar la evidencia y los datos disponibles, ¿no? Abusando un poco de la transparencia y del acceso a la información, para poder generar una política pública, ¿no? Ya estaba la regulación, obviamente hacían falta de distintos mecanismos, pero queríamos tomar como ejemplo pues todo esto que nos marca la teoría, ¿no? De realmente utilizar la información para hacer política pública. Y entonces fue un poco el resultado de esta propuesta de política, que se basa en 4 ejes principales que los determinan los mismos datos. Se utilizaron aproximadamente 190 estudios y de investigaciones en la materia, en las distintas materias de impunidad, en responsabilidades administrativas y todas las temáticas que están viendo ahorita. Si le podemos dar a la siguiente, por favor. Todas estas 10 temáticas que al final involucran cuando se habla del tema de control de la corrupción. Y ahora, haciendo el análisis específico para cada uno de los temas, el 40% de las prioridades de política pública que marca esta propuesta de política se centran en generar, ¿no? o producir información, en abrir información, en generar también ciertos pues mecanismos que también sean oportunos, porque si yo saco el próximo año información que era relevante para este año, pues aunque sea muy buena información, pierde relevancia, ¿no? Un poco lo que ya decía Eduardo. Entonces, al final son buenas noticias, que el 40% de las prioridades de política pública que me marcan los datos y la evidencia esté centrado en utilizar la información, en sí generar más información. O sea, sí le damos, claro que le damos una buena responsabilidad a la transparencia, pero no puede ser pues obviamente la única, ¿no? Y las siguientes 4 diapositivas son las prioridades estas que les comentaba, ¿no? Haciendo un poco más el zoom sobre las características que tienen que tener la información o las distintas herramientas con las que se podría utilizar. Y finalmente, con esto concluiría, al final un poco los retos el uso, ¿no? de la transparencia o del acceso a la información para combatir, pues es que al menos podamos contar y tener lo que ya les decía en el ciclo anticorrupción, ¿no? Con actores y sistemas que generen información, plataformas e instituciones que abran y compartan información, porque de nada sirve que yo como institución pública genere información si no la comparto, ¿no? Y después que existen actores, y por eso es muy importante la participación de la sociedad civil, de la academia y del involucramiento social per se, ¿no? Que la información que generemos también venga en lenguaje ciudadano, que no de nada nos sirve tal vez subir un PDF o poner cuestiones sumamente técnicas si la gente no lo va a poder utilizar. Tal vez lo pueda utilizar Eduardo Borges y algún otro representante de la sociedad civil, pero difícilmente podemos que cualquier persona lo utilice. Entonces ahí hay un gran reto y pues obviamente, y también uno de los principales, que los actores que toman las decisiones también se tomen decisiones con base en información. Entonces, en conclusión, pues la transparencia es una cuarta parte de esta cadena, ¿no? En materia de rendición de cuentas, control de la corrupción. Sí es fundamental, ¿no? El gobierno tiene la obligación de revelar información y de hacerla amigable, pero existen, o hay 3 etapas más, ¿no?
procesar los datos, a usar los datos y involucrar a la sociedad en este uso y finalmente pues la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tus reflexiones, y acto seguido pues vamos a escuchar también la postura que trae con respecto al tema la maestra Marina San Martín. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Aldrin, presidente, por esta invitación. Estoy muy contenta y muy honrada de compartir la mesa, aunque se oiga así con instituciones, y no lo digo por grandes de edad, sino porque ya tienen mucho tiempo andado como Eduardo. ¿Qué puedo decir de estar aquí con Ángel Trinidad, que ha sido maestro y referente para mí? El comisionado Guerra, que también ya tiene sus andanzas incluso en la ciudad, y bueno, Paulina y yo, que estamos aquí aportando como nuevas generaciones también de lo que hemos andado, ¿no? Yo quisiera traer una presentación, la que sigue, por favor, tomando en cuenta lo que decía Eduardo, ¿no? Creo que sí hemos avanzado mucho en esta celebración de 15 años, que quiero además felicitar al instituto, y un poco más allá, ¿no? Quizá yo, que no soy tan grande, pero me tocó nacer en la reforma del 77 y ver un poco la ley cuando estaba yo en la carrera haciendo este esquema, y la primera pregunta que me hice fue así como, ay, ¿a poco vamos a aprobar una ley de transparencia? Nunca pensé que eso, hice la tesis porque creí que no se iba a aprobar tan rápido, lo cual me parecía una herramienta que el gobierno jamás iba a aceptar, y ahora ¿dónde estamos? Y traigo un poco ese recuento. ¿Cómo estamos en la corrupción? Y algunos datos que también traía Paulina, la que sigue. Estos dos elementos se unen y no son genes, como bien apuntaba Eduardo, pero sí nos genera un problema estructural. ¿Qué es corrupción y qué es impunidad? Porque uno se alimenta con el otro, digamos, eso sí es importante entenderlo, que son dos problemáticas estructurales, y simplemente traje ahí un par de definiciones: abusos de poder, beneficios, cuando hay una ausencia penal de disciplina, de sanción, de aplicación de la norma, cuando es selectiva esa aplicación normativa o se negocia la norma. Nosotros que somos abogados, eso es pues como el cadenero, ¿no? Tú sí, tú no. ¿Por qué? Pues nada más porque sí, y no porque te sitúas en un supuesto. La que sigue, por favor. Índices, ¿no? Digamos, esta es un poco la primera parte que es como triste o digamos dura, donde estamos parados, los mismos índices de transparencia internacional, ¿no? Los lugares que ya señalaba Paulina, que estamos en el lugar 138 de 180 países, ¿no? Claro que tenemos hasta arriba Dinamarca, Nueva Zelanda, en últimos lugares Somalia, Sudán, ¿no? Pero si traemos 28 puntos sobre 10 o 13 que traen, pues tampoco estamos como tan alejados, y eso es terrible. Somos el último o de los más bajos en América Latina también. La que sigue, por favor, que básicamente ahí verán el mapa. La que sigue. No podemos olvidar hablar el tema de impunidad, ¿no? Este índice, que es un ejemplo de la Universidad de las Américas de Puebla, nos dice que estamos verdaderamente mal. Mide estos tres dimensiones, que ya nos empieza a dar un poco lo que decía Eduardo, que no solo la transparencia, hay un problema estructural que se mide de justicia, fíjense, funcional, seguridad, y la parte que él mencionó al final, derechos humanos. Aquí realmente estamos muy mal, ocupamos el cuarto lugar después de, o sea, digamos, los cuartos más impunes, ¿no? Filipinas, India, ¿no? Camerún, en ese nivel que es terrible de falta de aplicación normativa. La que sigue es simplemente para que vean el mapa. La que sigue, este índice que tiene que ver ya a nivel de los estados. La que sigue, por favor, exacto. Aquí trajimos a Yucatán, ni hablar. Grado de impunidad alta, ¿no? Marcan ahí. Ciudad de México también grado de impunidad media, eso es lo que se registra ahí. Campeche es el que se manifiesta con menos impunidad, pero al final, como decíamos, sí tenemos, si somos el cuarto país en impunidad, bueno, pues tampoco los niveles son muy alentadores. La que sigue, por favor. Aquí lo pueden ustedes apreciar en otra gráfica. Siguiente, ¿cómo, digamos, para esto me permití traer un libro, el de Anatomía contra la Corrupción, algunos datos que traen ahí, porque el problema de la corrupción ocupa el segundo lugar de esta percepción de los problemas, y los demás problemas, si ustedes los ven, se relacionan con el tema de corrupción e impunidad. Inseguridad, delincuencia, desempleo, pobreza, al final corrupción e impunidad impactan en un tema de aplicación de derechos, y eso también nos hace estar sumamente mal. La que sigue, por favor. Y con esto nos vamos también en corrupción de los estados, pues a nivel nacional, ¿no?
donde estamos en Yucatán, donde estamos la Ciudad de México. La que sigue en cuanto a instituciones y confianza, esta también es importante porque no hemos tocado el tema de confianza que tiene que ver con esto. Policías, partidos políticos, que eso me parece que son los que llegan al poder y son los de los que menos confiamos. Entonces, bueno, así es el tema de nuestras instituciones en cuanto a la percepción. La que sigue, costos que nos genera y que es muy caro y que hay que decirlo, es más caro estar en un tema de corrupción y pareciera que se nos hace muy cotidiano, ya hasta se hace, mencionaba Eduardo un poco con el tema de transparencia, ya prácticamente uno separa una cantidad de dinero para pagar corrupción, un pago extraoficial pues por hogar 138 pesos, ¿no? Mientras que en 2010 se elevó a 165, nadie quiere pagar eso y pareciera que se democratiza, me gusta ese concepto, la corrupción. La que sigue, genera todos esos problemas, los pongo ahí nada más a la vista. Impunidad y corrupción, altos costos, desigualdad, debilidad del Estado de Derecho, desconfianza social, multifactorial. Ahora, ¿dónde viene la que serían las dos siguientes? Herramientas que nos han servido y dónde estamos. La que sigue, por favor. La otra. Estos elementos ante un problema estructural necesitamos, como bien decía Paulina, una política nacional y esta transparencia es un solo componente de ellos, no puede ser el responsable de toda la carga, que eso es lo que sucede. Y tenemos, aquí mencioné son algunos, seguramente se miran muchos: acceso, transparencia, rendición, gobierno abierto, mejora, uso de tecnologías y los sistemas nacionales. No quiero dejarlos de decir porque en ese camino avanza. La que sigue, por favor. Y esta es la que sigue, Pasando rápidamente, que tenemos acceso a la información, transparencia, la que sigue. Rendición de cuentas, que es un concepto que obviamente más profundo, que implica justificación, la que sigue. Gobierno abierto, no hay que dejarlo de mencionar, con tres componentes donde está participación, pero quiero detenerme en esta de los sistemas también y pediría que sigas una más y luego regresemos. La que sigue, exacto. Entonces, me permite hacer una línea de tiempo desde el 77 a ahora para que también seamos conscientes de lo que hemos construido. Creo que sí es importante, como decía Eduardo, qué hemos construido y cómo logramos que esas herramientas sí se aterricen. Fíjense nada más todo este recorrido normativo. En muy poco tiempo, a pesar de que en el 98 bien apuntabas tú que nadie, todo el mundo decía que estaban locos, en el 77 se quedó y luego ya en 2000 empieza una vorágine de presión donde cabe de señalar que ahí la participación de la ciudadanía fue muy importante, la detonación de ellos, y a nivel tanto federal y de distintos temas que se empezaron a interrelacionar, que aunque no necesariamente el tema de datos pudiera indagar en el tema de corrupción, luego ahí también a nosotros nos tocó en la Auditoría Superior que la gente usa el tema de datos de los particulares para evitarse que les atrape la red. Eso también es cierto que ahí cabe. Y el tema de archivos, sin ellos simplemente no hay nada de información, y sin información no podemos construir este tema de información estratégica y relevante que mencionaba Paulina. Este recorrido sí lo quise poner a la mesa, no solo por los 15 años de Yucatán, sino adicional porque nos permite hacer conciencia de lo que hemos hecho. A lo mejor hemos hecho demasiadas instancias o instrumentos, estamos ya blindados, pero ¿cómo jugamos con ellas para generar resultados concretos? La que sigue, por favor. No dejo de traer a Yucatán, por supuesto que también tiene aquí sus años y toda su... Esto es un ejemplo de un estado nada más, pero así ha sido en todos los estados, afortunadamente, cuando originalmente no pasaba nada. Es decir, de cuando yo empecé, les digo, a hacer esa tesis que decía esto es irreal, ahora así me parece que sí hemos jugado y avanzado con bastante información. La que sigue, por favor. Bueno, esta la dejamos, regresemos por favor a los sistemas. Antes, ahí. El último coronario, digamos, que se ha construido en este engarce de las ideas de darnos cuenta que la transparencia es insuficiente para lograr determinados resultados, se han construido sistemas. Ante un problema estructural hay un sistema nacional de transparencia, un sistema anticorrupción y un sistema de fiscalización que poco se habla. Quizá el maestro Trinidad ahonde ahí, porque ese como que se olvida, porque parece que como con qué se come, y nada más que ese es el que verifica los recursos, digamos, del gasto público, y sí es muy importante. Esta lógica de sistemas es una solución más que hay que darle la oportunidad de cuajar y hay que darle la oportunidad de implementar. En herramientas creo que tenemos suficientes, se han profundizado problemáticas que ha habido en transparencia y que no han ocurrido. Efectivamente coincido, la transparencia no te va a solventar el tema de corrupción, ni tampoco el acceso a la información. En cursos, cuando estuve en el IFAI, que nos tocaba capacitar a la gente se frustraba, decía, ¿qué hago con esta información si yo detecto, si al final hay un tema de un contrato que me parece extraño? Pues es ahí con usted, ¿no? Y decía uno, no, es que quiero otra ventanilla. Y ese tema de la otra ventanilla genera
luego un poco ya se desincentivan las personas. Y la lógica de generar estos sistemas, estas plataformas que se hablen entre sí, que hablaban y que también ahí ahondarán, supongo también que lo usa mucho el propio maestro Trinidad, de lenguajes comunes, pues sí, o sea, digamos, ¿cómo hacemos para que los formatos, para que la información se haga de la misma manera y sirva para algo? Yo lo único con lo que cerraría es celebro, digamos, recordando cuando yo empecé titulándome en la carrera sin una ley de transparencia que oí por ahí perdida, y un día vi un desplegado del Grupo Oaxaca que estaban haciendo eso. Yo estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde los trámites no suelen ser fáciles, me parecía increíble que eso fuera a cuajar. Y al año, cuando ya ocurrió y finalmente me pude titular, probé la ley y me pareció fácil usar el sistema dentro de todas las cosas. Y luego al tiempo, al estar profundizando en estos temas y ver cómo se han interrelacionado, podría atestiguar, digamos, un avance de algo que era impensable en una lógica anterior, con todas las limitaciones que tiene en litigios estratégicos, en cosas que se han logrado. Y creo que esa capacidad de que todo el mundo lo use sin temor y encuentre una utilidad desde la primaria en su vida diaria hasta alguna otra participación mayor que pueda impactar, es fundamental. Entonces, digamos, con esto yo cerraría. Me parece una herramienta útil, eso, acceso a la información, rendición de cuentas engarzadas, bien entendidas, sí me parecen básicas para la democracia. No me parece que se tengan que desaparecer en el sentido de que es como si tú tienes una base y la quitas, no te das cuenta si el edificio te va a caer. De otra manera la das por sentada, y habría que profundizar en eso, en esa situación, en esa idea. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Marina. Interesante los conceptos que maneja la maestra Marina San Martín. Y por supuesto vamos a escuchar, toca turno al maestro Oscar Guerra, que aquí fuera del micrófono decíamos, tú has visto toda esta construcción normativa, mi querido Oscar. No, bueno, primero, muy buenas días, tardes ya a todos ustedes, ¿verdad? Es un placer estar nuevamente en este hermoso estado de Yucatán, en esta hermosa ciudad de la Blanca Mérida, y más el motivo, que estamos de manteles largos, los 15 años del instituto. Yo he ido a varios, porque me ha tocado, pero porque a aquel también le ha tocado vivir estos 15 años, y a lo mejor de la sociedad civil no me cabe la menor duda. Mariana, como ya ella bien lo dijo, ya nos dijo grandes, y tiene toda la razón, o mayorcitos, se incorporó ya a estos temas hace tiempo, pero no tanto, y bueno, Paulina está en otro sistema, y bueno, por lo que veo también es una gente joven, y que bueno, y creo que es lo que se requiere renovar, digamos, en este tipo de cuestiones, porque luego hay unos que se piensan a cansar, y no por el tiempo, sino por otras razones. Por otra razón. De verdad, felicidades al instituto. 15 años se dicen fáciles. Yo sé que hay un tango que dice que 20 años también se dice fácil, pero no es nada. 15 años es algo de construcción importante, y es un instituto que nace casi a la par de las primeras leyes, en el 2002, acá en el 2004, o en el 2002, pero empezó a operar un año después, 2003, entonces casi, digamos, Yucatán nace el tema de transparencia, evidentemente, muy a la par de la federación. Y a veces no recordamos simplemente algo, y yo soy siempre muy federalista, que la primera ley de acceso no fue la federal, fue la de Sinaloa y después la de Jalisco, por meses. Pero bueno, son meses, ¿no? Simplemente decir, en todo caso, que fueron las 3 primeras leyes. Y el primer reglamento fue el de Nuevo León, del municipio de Nuevo León, antes. Pero bueno, digamos, esos son datos. Yo de verdad agradezco estar en penúltimo lugar para hablar, antes del cierre de Ángel Trinidad, de esta primera parte, porque yo siempre casi doy muchos datos e información que ya dio Paulina, que ya dio Mariana, sobre el costo, el monto de la corrupción, el lugar que ocupa México, etcétera, etcétera, que somos de media tabla para abajo, que estamos a punto de descender, todo lo que ya lo sabemos, y cada vez parecemos a las Chivas, cada vez estamos peor, digamos, en ese asunto. No subimos en ese sentido. Pero me gustó mucho la Cruz Azul, no digo, no sé si
lo que Jorge abrió la mesa, porque es cierto que hemos hecho mucho, y cuando digo hemos, me refiero al país, a la sociedad, en ese sentido, en sus diversas interpretaciones, la academia, las instituciones, el propio gobierno, el propio Congreso, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, hemos, sí, cada quien sabrá, digamos, con qué peso, con qué ganas, o con qué, pero ha habido participación en esta construcción. Pero hay que ser muy realistas. Hoy, después de estos, no son 15, podemos decir 15 años, podemos decir que a nivel nacional, yo me quedaría más o menos, estamos hablando de casi 20 años, de que este tema va a cerrar en ese sentido, y a lo mejor aquí si el tango nos sirve de algo, pues decir que 20 años no son nada, y que entonces ahí la llevamos. Pero 20 años sí son algo, o sea, y más en la construcción de leyes e instituciones. El problema es que hoy esas leyes y esas instituciones están cuestionadas. No sé si con razón o sin razón, pero esa es una realidad. Quien no la quiera ver, pues no quiere verla, digamos, en ese sentido. El que esté cuestionando no quiere creer. Pero creo que lo que nos invitaba Jorge, si estoy muy de acuerdo, si vemos esta construcción, nos sesgamos, en ese sentido, ¿verdad? Nos sesgamos. Siendo yo que traigo la camiseta de la transparencia, en ese sentido, pero pensar que el tema es muy importante, como cuando hablamos, yo soy cuestiones de economía, porque pensamos que así es una inclinación lógica, pero haciendo de una visión más integral, sí hay este asunto, si hoy lo revisamos después de unos años. Y hoy muchas de las críticas que recibe la transparencia es por eso, porque vendimos mal el tema de la transparencia. Dijimos que la transparencia, no sé si lo dijimos, pero eso se entendió, que la transparencia iba a disminuir o a inhibir o casi eliminar la corrupción. Y no la traigo contra el sexenio pasado, porque es el último que tenemos a la mano. El sexenio pasado, digamos, o los sexenios pasados, pues digamos, la corrupción, pero ahí estaba, y entonces se dice, ya estaba la transparencia, ¿para qué sirvió la transparencia? Y con estos índices que nos ponen, sube, digamos, México no avanza, digamos, en los índices anticorrupción. Y tenemos un problema, la transparencia, por no haberla explicado bien, se metió el pie a sí misma, en ese sentido. Porque mucho de lo que hoy se sabe, a lo mejor pasaba antes, no tengo la certeza, tengo la intuición, que pasaba antes, pero no se sabía, en ese sentido. Hoy muchos de los escándalos, ¿sí? Y yo siempre lo recuerdo porque no lo puede decir uno mismo, están, digamos, hechos en parte gracias a la transparencia, ya sean solicitudes, ya sea la información que se publica, porque eso es cierto, mucha de la información que publicaron o eran descarados o realmente eran transparentes. Yo creo que eran todo y sabían que no les iba a pasar nada. Los contratos de Veracruz estaban en el portal, y si uno aplicaba el RFC que aparecía en ese contrato en la página de Hacienda, pues se daba cuenta que esa empresa no existía. O a lo mejor el RFC sí existía, pero uno veía el domicilio fiscal, iba a ese domicilio fiscal y no tenía nada que ver ese. Por eso hoy la iniciativa digamos, de los, ¿cómo se llama?, de las facturas falsas y de todo este tipo de cuestiones. La transparencia ha dado a conocer muchas casas. Parte de la transparencia de la Casa Blanca, que para mí la Casa Blanca sí tuvo un parteaguas en el sentido. Yo creo que el caso Iguala y el caso Casablanca son los casos que explican la derrota política de una fuerza política de este país, que todos sabemos quién era, evidentemente. Bueno, la transparencia ayudó en eso, pero Ricardo Rafael, en un libro que se llama Periodismo 2.0, narra 11 casos de solicitud de información de hechos relevantes donde se puso en evidencia la transparencia. Pero mucha gente, y hoy se dice a veces, ¿sí?, con alguien que tiene una voz privilegiada por el cargo que ocupa, que la transparencia no ha dado resultados, que la transparencia nunca ha presentado una denuncia, que todos los actos de corrupción se dieron
que son evidentes, el Obredeix, el tal, y nunca, bueno, se nos dice que nunca dimos a conocer la condonación de ingresos fiscales. Aquí está Cantidad, que fue de los primeros en pelear ese tema, ¿sí? Y te felicito por preguntar ese artículo que escribiste, al señor presidente, con todo el resto. Ahí estaba la información, pero si hace uno la lectura y dice, bueno, a ver, toda la transparencia, se crearon un montón de instituciones, etcétera, etcétera, y el asunto es que la corrupción no, digamos, disminuyó. No hubo denuncias, los institutos de transparencia no presentamos denuncias en ese sentido. Pero, y vamos, ¿y qué hicimos? Hicimos bien lo que hicimos, me refiero a esa sociedad, en ese sentido, pues nos dimos cuenta muy después de que le habíamos sesgado mucho el tema de la transparencia. Y yo casi, bueno, soy cíclico, casi les puedo decir que la próxima reforma viene en el 2021. 2000, 2007, 2014, 2021. Más o menos, ¿sí? Más que menos, ¿sí? En ese sentido. Y es lo que pueda venir una reforma en el 2021, porque hoy lo que se construyó no se está utilizando. Si ustedes ven el programa anticorrupción, no hay una sola mención al Sistema Nacional Anticorrupción, ni una sola mención al INAI, ninguna mención a la Plataforma Nacional Digital. No existen como tal. Ahí está el programa nacional. ¿Quiénes son los actores? La Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la Oficina de Presidencia, la Auditoría Superior de la Federación, pero como Auditoría Superior. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? El tanteo que hicimos, bueno, hicimos la transparencia, luego nos dimos cuenta, hasta el 2014, pues que nos faltaba la otra parte. ¿Sí? La transparencia puede poner a disposición alguna información, y como yo estoy de acuerdo, la información, la denuncia no va a resolver el asunto, ¿sí? Y entonces nos dimos cuenta que este país sí había creado instituciones contra la corrupción, la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos de control, la Fiscalía en la parte que le corresponde, etc. Pero que esas instituciones, primero, el diagnóstico que hacíamos a la acción de cuentas, que estaban totalmente desintegradas, desarticuladas, como quieran, que había que articularlas, como ya lo dijo perfectamente Mariana, pasamos a que es una visión informática, hoy las visiones son sistémicas, y lo que debe haber es interoperabilidad, le llaman los computólogos, interoperabilidad entre los sistemas. Esto es la interoperabilidad, yo lo he sufrido de otros tipos, pero bueno, o sea, la interoperabilidad, o sea, traemos ese lenguaje. A mí no me importa si a lo mejor sí la visión sistémica de la administración, o de cómo me queda claro que el problema de la corrupción es un problema, digamos, no de una causa, no es monocausal, es policausal, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de cuestiones que no son genes, evidentemente. Pero bueno, la forma, voy a terminar, en que lo abordamos fue, digamos, esas instituciones, porque el Sistema Nacional de Corrupción no ha creado casi instituciones, es otro mito que se crearon. Creó la Fiscalía Anticorrupción, que es parte de la Fiscalía, y creó la Secretaría Ejecutiva y el CPC, porque se le dio un enfoque ciudadano. Pero veamos esas instituciones que estaban antes. La auditoría se ha venido mejorando, pero a mí me tocó ver trabajar en Hacienda cómo, digamos, las auditorías o las comisiones de vigilancia firmaban los informes que se entregaban, ¿sí? Porque eran de un partido político, ¿sí? Cómo los órganos internos de control, díganme, las declaraciones patrimoniales existen desde cuándo, malas, regulares, no públicas. ¿Cuándo he visto yo un análisis? Agarran y se accionan. ¿Cuáles son las sanciones de órganos de control? En un instrumento, es solo un instrumento, simplemente las fueron para el que no la entregó o el que no la entregó a tiempo. Nunca analizaron cuál es la evolución patrimonial de los subdirectores del INAI o de los comisionados. ¿Dónde está ese análisis? No por nombres, en eso. Bueno, se guardaban ese, porque los órganos de control tenían otra lógica desde su nombramiento, etc. Hemos roto con esas lógicas. No. La idea del sistema era hacerlo, el sistema anticorrupción, donde está el tipo de cuestiones. Creo que nació, digamos, ya muy tarde, y no estoy de acuerdo, no ha tenido tiempo de madurar. Lo podemos ver con los famosos formatos que se nos fue la discusión. Pues sí, la administración anterior tenía todo el incentivo, es decir, ponle 3.200 variables si quieres. El problema es que no me va a tocar llenarlas. Eso es lo que a mí me importa, ¿sí? Que yo no las lleno de salida en ese sentido, ¿no? Y entonces ahora,
no, a mí se me va a tocar aplicarlas, bájale variables. En ese sentido, entonces, digamos, tenemos ahí un problema de que hemos construido algo, pero yo creo, lo digo prácticamente, que tenemos que revisarlo a la mira de los nuevos tiempos, de fortalecerlo y ver esas integraciones. Yo, de verdad, y somos parte del INAI, creo que la integración del Sistema Nacional Anticorrupción de estas 7 sillas es las 7 sillas. ¿Sí? Se sientan cada mes. En ese sentido, el único producto que hemos sacado es el de los formatos y lo veremos. Porque ya están, hay que estar en diciembre listos, de la 3 de 3, su aplicación a nivel nacional. Quiero ver la interoperabilidad con los estados. Las partes informáticas tienen sus complicaciones y a veces las tienen para no cumplir con el objetivo. Digamos, hay un estímulo, digamos, a ese asunto, como con el término, por ejemplo, ¿cuál incentivo que no funciona en Chihuahua cuando no funcionaba el Infomex y como el Estado lo administraba? Pues ¿qué incentivo va a tener el Estado para echarlo a andar? O sea, para componerlo, ¿qué incentivo va a tener? Digamos, si echaba a andar esa cosa, pues era para que estuvieran preguntando. Entonces, de verdad, creo que es momento de reflexionar ante esta cuestión, mandar bien el mensaje de lo que es la transparencia, de lo que sirve la transparencia. No es la varita mágica ante la corrupción. Así se vendió en algún tiempo, o eso se entendió mal en ese sentido, y creo que sí hay que recuperar esa visión sistemática, integral, pero digamos, creo que todavía los vasos comunicantes entre esas instituciones, qué le corresponde, cuál es el papel de cada una de ellas, está todavía, digamos, pendiente, y creo que a lo mejor habría que ver también nuevos integrantes en estas instituciones. Digamos, el libro de Bajo la Mesa nos deja clarísimo los dineros que se mueven en las campañas políticas, en términos políticos, que están totalmente ligados a actos de corrupción, y esas sillas no están sentadas en la mesa, aunque es cierto que los electorales no les toca esa parte, pero hay que encontrar mecanismos, ¿sí? La unidad de inteligencia financiera, etc. Yo sé, yo lo que digo, a mí lo que me preocupa no es quién esté, sino los que están, qué van a hacer y cómo se van a comunicar entre ellos, qué papel les toca. Perdón, con los términos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Sabemos la pasión que tienes en los temas, pero bueno, toca turno también para que el maestro Ángel Trinidad nos dé su reflexión. Gracias, muy buenos días a todos. Aldrin, muchísimas gracias de verdad por la invitación, es un honor aquí compartirla con Marina, Oscar, Eduardo, Paulina, y gracias a todos ustedes que tienen la paciencia de venir a escucharnos. Lo primero es que hay que, ahora sí, partir de lo obvio, estamos de plácemes, y estamos de plácemes porque estamos celebrando 15 años de este instituto. ¿Y por qué hay que celebrarlo? Hay que celebrarlo en este lugar y en todos los demás porque, pues, a pesar de todos los embates que han sufrido, han persistido, ¿sí? Entonces esto se dice fácil, pero la verdad es que ha habido muchos intentos de golpes de Estado, si se vale la expresión un poco fuerte, pero en contra de los institutos de transparencia. Los institutos son organismos incómodos, ¿sí? No hay uno que no sea una piedra en el zapato de cualquier gobierno, y aquí no importan los colores, ¿eh? Ojo, esto no tiene que ver con ningún partido político. A mí, a lo largo de este tiempo de haber trabajado en temas de transparencia, pero también de haber sido servidor público, pues la verdad es que me doy cuenta de que la incomodidad no distingue colores partidistas. La Ley Federal de Transparencia se aprobó, y yo les diría que quizá eso sucedió en muchos de los estados, no lo sé aquí en Yucatán, pero se aprobó porque yo les puedo asegurar que no leyeron la ley los diputados. Bien decía Marina ahí que hay una enorme desconfianza, o uno de las instituciones que tiene mayor desconfianza por parte del ciudadano son los congresos, Cámara de Diputados y senadores. Y pues sí, en parte se lo han ganado a pulso. Yo recuerdo, muy al inicio del tema del IFAI, estábamos en Acapulco celebrando uno de los primeros eventos y se nos presentó por allí el presidente municipal de Acapulco, que había sido diputado federal,
estaba recién aprobada la ley, digámoslo así, y entonces tomó el micrófono y quiso echarse allí un rollo de no, sí, es que miren, y pues cuando yo era diputado y aprobamos la ley porque la ley pues decía, ¿qué decía? De verdad, se volteó a preguntarle a un colaborador que estaba atrás, obviamente pues todos soltamos la carcajada, el señor no supo qué votó, y qué bueno en ese caso que no haya leído la ley, porque yo les aseguro que si la hubieran leído no la hubieran aprobado. Es una ley, esa era una ley avanzada, ¿sí? No supieron lo que hicieron, igual que ha habido algunos otros diputados, ustedes recordarán alguno por ahí que se ufanó de no haber leído un dictamen de una ley muy importante, digamos que le llamaban en favor de una televisora, y que dijo, pues sí, la verdad es que no la leí, ¿no? Punto. Y eso que era un diputado de oposición, ¿no? Bueno, pues así son, pero en este caso, qué bueno que no la leyeron, porque si no, no hubiera avanzado. Yo traía unas palabras que no voy a leer, porque escuchándolos aquí, pues no me cabe duda que el tema de si la transparencia ha servido o no en contra de la corrupción, no, yo creo que la transparencia, si bien sirve para inhibir la corrupción, por un lado, y por el otro para hacerla visible, nada más la corrupción, ahí sí decía Oscar que él no sabe si antes había corrupción o no. No, hombre, la ha habido siempre y la seguirá habiendo siempre, en este gobierno, en el anterior y en el que sigue, y en los subsecuentes. Lo que hay que hacer es hacer que se reduzca en la mayor cantidad posible. Y tan ha servido el tema de la transparencia para inhibir la corrupción que, por ejemplo, al inicio del sexenio de Fox, el secretario de Educación, que vivía en Monterrey, había sido rector del TEC, pues él viajaba todos los fines de semana a Monterrey, ¿sí? Por supuesto con cargo al erario, ¿no? Siempre inventaba alguna comisión, alguna reunión de trabajo, alguna cosa. A alguien se le ocurrió hacer una solicitud de información de cuántos viajes había hecho el secretario a Monterrey y cuáles eran las razones, motivos del viaje. Si ustedes ven, hay una caída, pero drástica, no de los viajes que hacía el secretario, porque yo les aseguro que el secretario siguió viajando todos los fines de semana a Monterrey. La única diferencia es que a partir de que se hizo público que el señor estaba usando presupuesto público para una cuestión privada, pues dejó de viajar con recursos públicos. Entonces sí sirve para inhibir algunas de estas cosas. No me cabe la menor duda de que el desconocimiento y la incomodidad pues persistirá, ¿no? Hace algunos pocos años trabajaba en la Cámara de Diputados y un altísimo funcionario de la Cámara, en una reunión, estaba muy enojado, estábamos reunidos varias personas allá hablando de transparencia, y dijo que cómo era posible que la ciudadanía estuviera haciendo solicitudes de información del sueldo del presidente de la República, fíjense nada más, algo que además pues ya ni siquiera hay que hacer solicitud, se mete uno a la página y ya está. Pero lo que me dijo es, oye, ¿cómo es posible? Si es el primer mandatario, es decir, es el que manda por encima de todos. Entonces, ¿cómo es que le pedimos cuentas si él es el jefe de todos, ¿no? ¿De cuándo acá un empleado le pide al jefe saber cuánto gana? Imagínense, esto hace 3 años, 2016, o sea, nomás para que vean. Y otro diputado en una reunión de estas, porque estábamos haciendo un trabajo, otro diputado dijo, no hombre, yo para esta ley, cuando yo le empecé a platicar lo que habían aprobado, entre ellos él, que por supuesto tampoco supo lo que aprobó la reforma constitucional y la ley general, a la hora de estarle explicando, ¿no?, que pelaba los ojos a cada cosa, yo cuando les dije, oigan, pues es que ahora tienen la obligación, una muy importante que aprobaron, que se llama documentar todo acto. No, pero ¿cómo que? Bueno, pues acabó diciéndome, pues yo me voy a presentar una demanda de amparo en contra de la ley. Un diputado que hacía 15 minutos había votado por su aprobación, se los garantizo. Por supuesto que las leyes, y ya lo decían aquí quienes me antecedieron, han servido, pues claro que han servido
y creo que han servido para mucho. Entre otras cosas, además de esto que les comento y algún otro caso que les comentaré enseguida, bueno, por supuesto que ha cambiado la relación del ciudadano con su gobierno. Hoy hay más escrutinio sobre las actividades gubernamentales. Hoy existe esta posibilidad de tratar de disminuir la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, tanto de los servidores públicos como de las instituciones privadas que a veces se pueden ver beneficiadas con ello. Otro ejemplo de que esto de la transparencia ha servido, un caso muy sonado, llamado Provida. Un diputado hizo que se le entregaran 60 millones de pesos, que a veces como hablamos de miles y miles de millones perdemos la dimensión, pero 60 millones de pesos son muchos. Se le entregaron a una institución que se llama Provida, que eran recursos en teoría originalmente destinados para atacar el VIH-Sida. Bueno, pues aquí esta institución privada lo que hizo fue utilizar los recursos, luego no quiso dar cuenta, y un organismo de la sociedad civil hizo solicitudes de información, y bueno, no les alargaré mucho. El caso es que se logró que esa otra institución privada rindiera cuentas del gasto público, de los dineros públicos que le habían entregado. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues que se encontró que en las facturas que había presentado esta institución privada, pues, se encontraron facturas de tangas femeninas, lencería femenina, plumas Montblanc, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues, imaginen ustedes, y digo, no es que yo esté en contra de la lencería femenina bonita, ¿no? Ni mucho menos, que la compren, pero que la compren con sus recursos privados, ¿sí? No gastarse dinero público para este tipo de cosas. Por supuesto que la ley pues ha sido beneficiosa en todos lados, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí en Yucatán, este recorrido rápido que nos hizo Marina en las distintas leyes de Yucatán, pues también se avanzó. Aquí al inicio, por ejemplo, se pedía que el solicitante tuviera el domicilio en el mismo lugar que la unidad de enlace. Esto, por supuesto, pues ya se acabó. Y bueno, entre otras cosas, pues la verdad es que ha avanzado, no solo bajo la dirección de Aldrin, sino también aquí de Miguel Castillo, que fue presidente y que nos acompaña. Hay muchas cosas que nos faltan por hacer, por ejemplo, en términos de calidad de información. Hoy tenemos muchísima información. ¿Es información de calidad o no? Esto es un poco como el tema de la democracia. Hoy vivimos una democracia. Ahora ya no se trata de eso, sino de grados. El grado de la calidad de nuestra democracia, bueno, pues aquí sería el grado de la calidad de la información que entregan los servidores públicos. La verdad es que muchas veces se entrega información que ininteligible, inexpugnable, se entregan una enorme cantidad de recursos, de hojas que no se pueden estudiar. Y déjenme cerrar nada más con un par de cosas. El tema de los archivos, que es un tema pendiente, todavía apenas se acaba va a empezar a funcionar, digámoslo así, la Ley General de Archivos. Sin archivos que funcionen, pues no hay manera de que haya transparencia. Una situación que por desgracia ocurre muy seguido es que cuando llega algún recomendado a alguna institución pública o alguien se porta mal, lo primero que se dice es: oye, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pues mándalo al archivo, ¿no? Mándalo al archivo, sí, pues como si los archivos fueran basura. Y la segunda, y con esto cierro, la segunda cosa que hay que creo que tener muy presentes es que tenemos que pasar de la transparencia y el acceso a la información a la rendición de cuentas. Puede haber transparencia y puede haber acceso sin que haya rendición de cuentas, ¿sí? Y pues sin rendición de cuentas el sistema no sirve para nada. Y rendir cuentas, para decirlo muy rápido, es que los servidores públicos nos den explicaciones y justificaciones de cada una de sus decisiones, porque las decisiones tienen costos
Y también nos hemos topado por ahí con que algunos gobernadores, presidentes municipales o presidentes de la República de pronto hacen gastos fastuosos, suntuarios, ¿en dónde? Pues en su municipio, de donde son oriundos, ¿no? Sin que haya una racionalidad económica o de beneficio social, sino simple y sencillamente porque bajo un régimen opaco, oscuro, opera siempre la discrecionalidad, y eso se va a evitar y nos va a ahorrar muchos recursos si lo hacemos abierto. Muchísimas gracias por su atención y gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Ahora pasamos ya directamente para los temas de cierre, en donde Eduardo, pues es muy claro, el tema de la transparencia sí es para México. Nos sentimos liberados de esa enfermedad genómica que claramente no existe. El lugar común de la denuncia y la gran problemática que significa la propia impunidad, no confundir las herramientas, los medios y los fines, nos quedó muy claro, Eduardo. Igualmente Paulina, hablando acerca de la transparencia y la anticorrupción, que son agendas independientes, la propia Marina, que nos hablaba acerca de que la corrupción e impunidad se alimentan unos a otros, todo en una construcción normativa que se necesita replantear, y eso es muy importante. Óscar, que vendimos mal la transparencia, no la hemos explicado bien, quizá este sea uno de los elementos para poder hacerlo de esa manera, y muchos de los escándalos de corrupción se saben gracias a la transparencia, y ciertamente el Guadalajara no va a ir para adelante. Ángel, entre leyes votadas pero no leídas, la corrupción existe, y la importancia de documentar los actos de gobierno, más escrutinio público, se ha avanzado en eso, y evitar la discrecionalidad. Y yo creo que con esto que dijo Ángel, que es la fórmula de todos los trabajos que hacemos todos en esta sala, el objetivo es la rendición de cuentas. Bajo esta lógica, Eduardo, vamos a escuchar entonces cómo vamos cerrando, e invitando a las personas que quieran hacer alguna pregunta, por favor, que la vayan planteando y nos las hagan llegar, para que con todo gusto ya sea el cierre. Adelante, Eduardo. 5 minutos. Sí, muchas gracias. A ver, vamos a aprovechar cada uno de esos 5 minutos para tratar de aterrizar en cosas muy concretas. Primer tema: quien les diga que el Sistema Nacional Anticorrupción es complicado es consultor, normalmente les quiere vender algo. Todos los países tienen sistemas de integridad pública o sistemas anticorrupción que hacen básicamente 5 cosas muy bien. Previenen la corrupción, detectan la corrupción no solo a través de las leyes de transparencia, sino a través del uso de información estratégica que está en poder del Estado, investigan bien los casos de corrupción, los sancionan, y yo tengo, por deformación profesional, la siguiente, quinta etapa de una política anticorrupción, que es recuperar activos y reparar el daño de las víctimas. Ese es un sistema anticorrupción, y esa es la política nacional anticorrupción. Le podemos adornar, le podemos agregar páginas, lo podemos hacer muy interesante. ¿Cómo sabemos si un sistema anticorrupción está funcionando? Muy sencillo. Si no desmanteló redes de corrupción, no funciona. Si no recuperó activos para devolverle a la tesorería lo que defraudaron los ampones, no funciona. Y si no logra reparar el daño a las víctimas de corrupción, que por cierto, todos los que estamos aquí somos víctimas de la corrupción, porque nuestros impuestos que se trasladaron en participaciones federalizadas a Yucatán me hacen a mí víctima de la corrupción, u ofendido, si quieren ponernos más técnicos, de la corrupción en Yucatán. Pero lo que ustedes pagaron de IVA y de impuestos sobre la renta, que se malversó en la Ciudad de México o en Sinaloa, los hace víctimas a ustedes también de la corrupción en otras partes. Entonces, no es complicado el Sistema Nacional Anticorrupción, es extraordinariamente sencillo, a menos de que lo que ustedes vendan sea consultoría, ¿no? Entonces lo van a hacer bien barroco y bien difícil, y cursos y talleres, etc. Así sabemos si funciona o no. ¿Qué papel juega la transparencia en cada una de estas etapas de la política anticorrupción? Una fundamental. En el caso de la prevención,
bueno, ya se describió aquí, no entro a detalle, ¿no? Tiene muchísimos potenciales usos. El más importante es que lo público sea público, nada más. Que lo que es de todos sea realmente de todos. Se trata de una licitación, se trata de una asignación presupuestal, se trata de una decisión pública, que lo público sea público. Pero en términos de detección, es donde está más desaprovechado el potencial de la transparencia y del uso inteligente de la información del Estado. No me entro en detalles, no los quiero aburrir, no se trata de otra cosa sino de celebrar con ideas y planteamientos, pero básicamente la información que está en poder del Estado está dormida, no se utiliza con fines estratégicos, no se cruzan las bases de datos, por las razones que ya se han descrito aquí, porque muchos actores se resisten a que se cruce la información, y llevamos ya muchos años diciendo que hay que cruzar la información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, con la información del Servicio de Administración Tributaria, con la información que está en poder de las Secretarías de la Contraloría o equivalentes, los órganos internos de control, con la de la Auditoría Superior de la Federación, y ese cruce de información que creen que nos va a dar, nos va a dar dos cosas, o riesgos o responsables de irregularidades en el ejercicio del gasto público y en las decisiones de gobierno. Entonces, ese está dormidísimo. Si ustedes conocen ingenieros en sistemas, programadores, buenos contadores y auditores que quieran meterse al futuro, ahí está, en la detección inteligente. Y créanme, este país no es como nos lo pintan, no es una película de Luis Estrada donde se están robando el dinero de los cajones y sacan una pistola y el cajito de puros y van, ¿no?, a extorsionar el burdel. No, a los que estamos combatiendo son cuates que diseñan las operaciones de corrupción en el respirador, lo hacen con la mejor, aprovechando la mejor tecnología, el mejor conocimiento, y para enfrentarlos, pues no podemos llamar a Damián Alcázar como si fuera película de Luis Estrada. Tenemos que hacer inteligencia artificial, tenemos que empezar a movernos al análisis de los datos, utilizar cadenas de bloque para custodiar la información, etcétera, etcétera, y en México ya hay gente que lo está haciendo. Lo que pasa es que somos una minoría mucho más incómoda que la que abrió las leyes de transparencia, porque sí le entendemos y sí sabemos cómo funciona la corrupción y cómo se conecta y cómo están participando los distintos actores. Luego viene la otra parte difícil, donde la información es clave, que es la parte de investigación. Los ministerios públicos pues, han estado felices diciendo que no hay evidencia. Es un ataque termonuclear global, viene que no tienen evidencia, que no tienen elementos. Perdón, yo no soy abogado como los buenos abogados que están en la mesa, pero todos sabemos que la declaración patrimonial se convierte en una prueba, en un procedimiento administrativo y penal. Y todos sabemos que mentir en la declaración patrimonial es también un delito en sí mismo. Entonces tenemos muchísima información en poder del Estado, que también está desaprovechada por las fiscalías anticorrupción, por los ministerios públicos, por los responsables de la investigación, y es adrede, no crean que es un problema de formación y capacitación. Intencionalmente no aprovechan la información en poder del Estado. Finalmente, recuperación de activos. Bueno, podría hablar de sanción para no alargarme, y seguramente otros puedan tocarlo mejor. Traemos un problema de estadística pública severo en el Poder Judicial, en las 33 unidades importantes que lo componen. La justicia abierta es un anhelo, un sueño, un poema, pero no una realidad en términos de información estadística. El Poder Judicial se ha encargado de matar todas las iniciativas de construcción de estadística judicial serias, porque no quiere que sean evaluados de la manera que tienen que ser evaluados nuestros jueces. Me voy a los dos temas que son verdaderamente de ciencia ficción para el país, y que si se quiere preparar para lo que viene y ser relevantes, nos tenemos que meter. Recuperación de activos y reparación de daño. Recuperación de activos claramente es el indicador más importante de un sistema anticorrupción. Si el dinero no regresa a la tesorería, es rollo, pues, ¿no? Eso de que ya los detuvieron y que los tienen detenidos y detenidos y detenidos. Oigan, yo me aventaría con mucho gusto 3 años y medio en el botellón si al final va a haber 1.200 millones de pesos, ¿verdad? Digamos, entonces, si no tocas el dinero, no estás tocando a los corruptos. Ahí tenemos un problema grave porque es inexistente la información. Si ustedes ven la varianza entre los datos que entrega, por ejemplo,
la autoridad en la materia va de entre 1.4 millones de pesos activos recuperados por extinción de dominio a 7 millones de dólares. Y depende en qué momento agarren ustedes al funcionario, cambia la cifra, ¿no? Es una cifra sumamente volátil. 7 millones de dólares, que es todo lo que se ha recuperado por extinción de dominio en la historia del país, es nada, ¿sí? En términos de lo defraudado en contra de ustedes y de nosotros. Y reparación de daño les robo 30 segundos. Cuando en 2011 reformamos la Constitución General de la República para hacer que este fuera un país que tenga el principio pro persona y el principio de los derechos humanos para todas y cada una de nosotras y de nosotros, no fue una casualidad ni una ocurrencia de Pedro Joaquín Colwell, ¿no?, que fue quien empujaba esto en el Senado. Fue un asunto de hacer honor y justicia y cicatrizar una herida muy grande con la sociedad mexicana. Era tratar de restaurar el pacto social. Sé que pocos se enteraron, muy pocas personas se enteraron de la reforma, pero tal vez lo más importante es empezar a entender esto que a Marina le decían aparentemente en forma de broma. Los abogados entienden muy bien la diferencia entre víctima y ofendido, pero en anticorrupción no hemos dado la discusión sobre ese tema. Está en pañales en nuestro país. No entendemos que hay muchas más víctimas que ofendidos y que no estamos reparando el daño que les generamos a estas personas. Sí, es un debate académico, intelectual, pero tiene implicaciones prácticas como las que les voy a describir. Mientras en nuestro país no hablamos de la reparación de daño para temas de corrupción, en Costa Rica el fiscal general ahorita está discutiendo el daño que le hizo el caso de corrupción de 2 expresidentes a la democracia costarricense. ¿Quién pagó por los temas de corrupción de los presidentes? Todos los ticos del mundo, ¿sí? Y de ser un país que le llamábamos la Suiza de América, se convirtió en otra república bananera. El daño que le ha hecho nuestra clase política a la democracia tiene que tener un precio y tiene que tener consecuencias para quienes participaron con ella. Cuando ustedes trabajen en un organismo internacional como lo tengo que hacer yo, o si son veracruzanos hoy tienen que ir por el país dando la cara por los zampones que dañaron la democracia mexicana, van a entender perfectamente de qué estoy hablando cuando hablamos de reparación de daño. Eduardo, y bueno, pasamos, y déjenme decirles que llegaron una muy buena cantidad de preguntas. Creo que las voy a dividir y ustedes también tendrán que hacer un ejercicio sintético para ir respondiendo algunas de las interrogantes que seguramente son muy interesantes para todos. Paulina, por favor, 5 minutos. Gracias. Lo acaba de decir muy bien Eduardo, esta gran conclusión que creo que todos desde las distintas aristas y perspectivas es a lo que se quería llegar, ¿no? Yo, meramente un poco como recomendación, a partir del ejercicio que desde la Secretaría Ejecutiva realizamos con la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que olvidé comentarles que ahorita está en un proceso de retroalimentación y aprobación por parte del Comité Coordinador y que esperemos a finales de este año ya podamos aprobar. Como 8 grandes hitos, ¿no?, para que la inteligencia de la información nos pueda servir en el control de la corrupción. Y voy a ser muy breve, ¿no? Realizar planteamientos claros, y en estos es identificar muy bien a los sectores, lo comentaba el comisionado Guerra. Es muy importante saber qué actores participan en los distintos procesos y también dentro del proceso anticorrupción, qué actores participan en cada una de las etapas, ¿no? Establecer una línea base sobre la disponibilidad y calidad de la información, y en esto obviamente también revisar que exista, que esté disponible la información en el tiempo, ¿no? Porque a veces encontramos una muy buena variable, y por ejemplo en el caso del indicador al que hacía referencia Eduardo al inicio, en donde la Ciudad de México era el primer lugar en transparencia y el último en corrupción, es creo que una línea de 2013 o de 2014 y no volvió a salir, ¿no? Y es información súper relevante. Entonces, bueno, también revisar esta disponibilidad, y si no existe,
generar, que ese es mi último paso, pero generar los mecanismos la colaboración necesaria con ciertos actores para poder generar esta información y que se vuelva disponible, ¿no? Y aquí es en donde han surgido muy buenos ejercicios de gobierno abierto y de participación y de incidencia de la sociedad civil en la política pública sobre generar información que tal vez el gobierno ni tiene la capacidad o entre comillas el tiempo para poderlo hacer, y entonces a partir de instituciones y organizaciones expertas en la generación de esta información lo pueden hacer. Capacitar obviamente a los servidores públicos, no solo en términos de profesionalización, sino también en datos abiertos, en manejo de datos, en la relación entre unos datos y otros, y bueno, finalmente pues adoptar una cultura de apertura gubernamental, no solamente de transparencia como obligación por un derecho de acceso a la información, sino realmente de gobierno abierto y de rendición de cuentas. Gracias, Paulina. Marina, por favor, 5 minutos. Gracias. Muchas ideas aquí en la mesa, pero a ver, yo empezaría de lo que he escuchado ya como una conclusión. Aunque suene obvio, creo que sí es importante distinguir los conceptos, en el sentido de, o sea, no es teórico, pues, el alcance de cada cosa, porque lo oímos en el discurso público y así, luego empiezo yo las capacitaciones y se confunden, entonces les dan atribuciones que no, y luego creemos que unas cosas, aunque me haga muy abogada, son derechos y otras no lo son. Entonces, por ejemplo, la parte de acceso a la información, creo que no puedes decir que con acceso a la información se acaba la corrupción, porque es más amplio en otro esquema de que te permite saber desde dónde vas a la escuela, dónde encuentras cosas, que no necesariamente está ligado eso con corrupción, es como información de día a día para decidir cosas. Y dentro de ese bloque enorme de cosas en orden, o desorden, o que ahora ha ayudado a estar un poco en orden por los archivos, es decir, trámites, servicios, cosas ordinarias que te ayuda a hacer incluso otros derechos donde quito el componente de corrupción, hay aparte una utilidad para eso. Es un habilitador de derechos y te permite también a cierto sector, que es el que tiene a lo mejor la parte de poder identificar en la parte de política cómo usas estratégicamente esa información, pero no habría que confundir eso con transparencia tampoco, ni con rendición de cuentas, que bien dijo Ángel, que es un concepto de mayor alcance. Y en esas dos que tienen que ver más con la política que tiene que hacer un gobierno, de mostrar cosas, también nos sirve para saber cosas, pero aparte para usarlo en el tema de corrupción. Y lo mismo las cosas de gobierno abierto, que nos llenamos la boca diciendo es un gobierno abierto porque somos muy aperturistas. No, ahí hay un componente de participación ciudadana y de colaboración y de proyectos que también ese habría que distinguir. Y luego aparte los conceptos que decía Eduardo, es decir, cada etapa de prevención, identificación, qué es corrupción, qué necesito, qué otros componentes se quedan cojos. La parte de impartición de justicia, por ejemplo, ahí todo lo que es procuración e impartición, el tema de acceso detona mucho para tratar de ayudar a esa función, que esa función sin esa no puede haber lo otro de combate a impunidad y a corrupción. A eso también habría que comentarlo y decirlo. La otra, yo distinguiría niveles de uso. ¿Para qué lo ocupa la gente? Y no todos estamos en la misma balanza, en el sentido de que sí somos ciudadanos, pero no todos estamos en el mismo interés. Y cito un poco que en una recién mesa que me tocó oír a Luis Carlos Ugalde decía eso, también a veces sobreestimamos al ciudadano en el sentido de está metidísimo viendo las leyes, justicia abierta, ¿sí me explicó? Y hay algún sector que sí, no lo digo, al contrario, habría que incrementarlo, pero otros que no, tienen otra necesidad y habría que alcanzarlo ahí. En esa parte. ¿Qué sí ha habido de bondades, como decía Ángel Trinidad? Pues ya ahora sabemos cosas que antes no sabemos, eso sí me parece fundamental. Ahora al menos hay una obligación de documentar y deberían estar los documentos. Eso antes era irreal y cada sexenio se desaparecían las cosas. Ya hay luz en las cosas públicas, ya se puede ver y creo que también es un inhibidor, y al menos si no es un inhibidor, muestra el descaro ampliamente, así lo diría. Y adicionalmente permite también controlar más temas, ¿no? O sea, al estar en la luz pública las cosas no es tan fácil esconderlas. ¿Qué faltaría? La calidad también del tipo de información. ¿Para qué? La utilidad es un tema que a pesar de años todavía no permea y la gente
tanto del lado de autoridades siguen sin saber qué son o para qué sirven, o como dicen en casa del otro, no en la mía, porque no lo entiendo, cuando es un tema que fortalece las instituciones, cuando fortalece a las instituciones. Y para el caso de los ciudadanos lo mismo, es decir, ocuparlo en el día a día y sobre eso empezar a participar. Habría que trabajar en un concepto, pues sí, de construir ciudadanía y mayor participación. Sería lo que yo pongo en la mesa. Gracias, mi querido Aldrin, y felicidades por los 15 años. Gracias a ti, Marina. Ahora sí, hasta por 5 minutos, comisionado Guerra Ford, seré implacable a partir de que te dé el micrófono. Listo. Dos cosas. Una, que contesté a Jorge, si es una discusión hace 10 años, estoy de acuerdo. Aquí hay lugares donde hay más transparencia, puede haber más corrupción, puso, digamos, el ejemplo. Simplemente, por eso decir, también tiene que ver mucho con las mediciones. Es percepción. Nosotros lo que hicimos es un... Bueno, no me interesa, no, yo me refiero a que tú y yo discutíamos. Por eso no. Yo me refería a aquel momento, la de percepción. Bueno, la que ustedes hacían. De 33 preguntas, ¿sí? Y está demostrado, aquellos lugares que son urbanos le quitan lo que está ligado al carro. Lo que está ligado al carro fue lo que hicimos. Nosotros descompusimos las variables, no las usamos integrales. Al descomponer las variables, primero, te quito lo federal, la educación es federal, te quito lo privado, que era telefonía, no me acuerdo qué más, luz también es federal, y te quito el asunto con carros. Dime en el Distrito Federal quién diablos no le ha dado una mordida al señor que te cuida el carro, o sea, y el InfoDF no hacía estacionamientos, lo que digo, creo que todavía no los hace, entonces no puede solucionar ese problema de la corrupción. Bueno, ese era un asunto que sí, pero estoy de acuerdo, ese es el mensaje. Puede haber mucha transparencia y puede haber corrupción porque no están los mecanismos. Me gustó mucho lo que dijo Mariana, la transparencia no solamente es o el acceso a la información para el asunto de la corrupción, para inhibir y quemar gente. Y a mí me tocó vivir, la transparencia puede ser un aliado para fortalecer las políticas públicas, para darlas a conocer, hasta para ganar aliados políticos le puede ser la transparencia. Pero bueno, estamos en la vertiente esta de la transparencia ligada a la corrupción, a la denuncia, al acto ilícito, al posible acto ilícito, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que sí tiene el asunto. No es que yo me sienta que finalmente esos 15 años no sirvieron para nada. Creo que, así como yo reflexiono en el 2007 que no fue bueno mover la Constitución si no fuera por la Ley General de Derecho, porque como me dijo alguien, a la Constitución a rato se van a quererle poner cuánto cobran las copias, y eso no va en la Constitución, ¿sí? Pero bueno, uno puede decir, yo creo que la visión sistemática está bien, que digamos que estas instituciones deben de estar. Lo que no me queda claro es la o sea, cómo se interrelaciona. Estos datos que decía, bueno, no datos, etapas, que sea tanto Mariana como Jorge, a ver, ¿qué hace cada uno por la prevención? ¿Dónde se encuentra la denuncia? Yo lo que estoy viendo, y al cual decirlo, ya esa es la discusión que yo invito, hay de dos, o el actual gobierno se va a ir por su asunto, dice devolverle lo dinero, hoy hay un instituto que devuelve al pueblo lo robado, así se llama, sí, así se llama, ¿sí? Bueno, eso, o sea, yo puedo decir, entiendo muchas críticas, hay de dos, o mexicanos contra la corrupción, anoté algunas, el INCO, Animal Político, se va por su lado, ¿sí? La verdad se va por su lado con su programa anticorrupción, son 6 años de no entendimiento, y donde yo creo que hay que sentarse a darle un entendimiento e integridad a ese sistema que es eso. Me queda claro, lo discutí con David, no puede haber un representante más del Ejecutivo porque se rompe un equilibrio, pero a mí me gustaría que la función pública representara a diversas instancias que tienen mucha información. Hoy parte de toda la información, hasta del INAI, si resolvimos o no los recursos vienen de las redes, vienen de la inteligencia financiera, porque esos señores, los supervisores, sí tienen la posibilidad de llevarle el rastro al dinero, y más con la Comisión Nacional de Banca y Valores.
Está bien que esté sentada en la función pública, no tengo problema, pero que el enquedamiento de la función pública sea con todas esas oficinas del Ejecutivo que tienen información y que pueden hacer cosas en ese sentido. Creo que esa es la parte que hay que sentarse a discutir, porque si no, estamos haciendo otra vez dos Méxicos. El México, que tú dices, nosotros hacemos estudios de bases de datos, etc. Podrán hacer mucho, pero les faltan como 3 pasos estos, el de la sanción. Puede ser la sanción moral. Sí, hasta ahí. Bueno, entonces, digamos, tenemos, o sea, yo digo, hemos construido, es momento de reflexionar, creo que sí, todos podemos ser autocríticos, hoy se le da un peso que todo esto fue hecho por la sociedad civil y que el pueblo, etcétera, quitar esas diferencias entre lo que es el pueblo, la sociedad civil, sino cuáles son realmente las situaciones. A ver si el objetivo del actual gobierno es el combate, como parece ser, contra la corrupción, como dijo Borges, que fue una de las razones principales que lo llevaron a la presidencia, con la cantidad de apoyo que tiene. Eso es importante, ¿sí? No solo que lo llevaron a la presidencia, pues es importante asentarse a ver cuáles son, digamos, los mecanismos de lo que existe hoy que pueden ser recuperables, pueden ser perfeccionables, si todos los que estamos aquí, el actual gobierno y muchas instituciones, pues institutos de transparencia, estamos bajo el mismo objetivo, simplemente sentarse por ese acuerdo. Si no, es que decir que los objetivos son otros. Gracias. Muchas gracias por el respeto al tiempo, mi querido Oscar. Ángel, 5 minutos. Bueno, 2 cosas. En efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción se tuvo que crear, yo digo, dado que la corrupción ha demostrado que es sistémica y, como dice el dicho, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, pues entonces creemos un modelo sistémico y este modelo es el Sistema Nacional Anticorrupción. Bien decía Eduardo que una de las cosas que no ayudan es estos distintos lenguajes que hablan cada una de las instituciones. Yo a esto le llamo la babel administrativa, porque en efecto, ¿no? La Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno no tiene, paradójicamente, el mismo lenguaje, por así decirlo, que la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud o de la Secretaría Interna de la Bienestar o Desarrollo Social, como se llama, ¿sí? Y esto, imagínense, hablando de contralorías internas. Ahora, si tratamos de mezclar los lenguajes de la Contraloría Interna con los de la auditoría, es decir, contralorías externas, pues la cosa se complica. Y si a esto le ponemos otro, digamos, tema adicional, que es hacer una denuncia ante una autoridad distinta, ¿no? La Fiscalía, bueno, pues entonces ya estamos hablando lenguajes totalmente diferentes. Esta babel administrativa, esta es la que hay que ir desmontando, o esta es la que en teoría se debería de desmontar en el momento en el que cada uno de los miembros de este Sistema Nacional Anticorrupción hablemos el mismo lenguaje. Yo le diría el esperanto de la esperanza anticorrupción, ¿sí? A mí me gusta llamarlo así, es el esperanto de la esperanza, que es este lenguaje universal y común que deberían de hablar todas las instituciones públicas para poder hacer esto funcione. Esto va amarrado con una segunda cosa que tiene que ver con que tenemos que institucionalizar el servicio público de a de veras, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Con que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, hasta el año pasado que yo laboré ahí, había presentado alrededor de 900 denuncias ante el Ministerio Público. De esas 900 denuncias, pues avanzaron, ya no me acuerdo ahorita, pero hagan de cuenta que eran como 15. Y a la fecha, creo que andan ahí por ahí avanzando, pero imagínense, de cerca de 900 denuncias, pues solo 7 caminaron. ¿A qué me refiero con que hay que institucionalizar? A que eso, por supuesto, no caminó. ¿Por qué? Pues porque no funcionó la institución, funcionó la persona llamada Procurador General de la República, que fue el encargado de poner un límite para que las denuncias no avanzaran. Entonces,
en ese sentido tenemos que hacer eso, que las instituciones, no importa quién esté sentado al frente de ellas, funcionen y caminen, y pues sí, qué bueno que ahora ya no hay Procuraduría General, sino que hay Fiscalía y que en teoría es autónoma, y en los estados también. Ojalá, yo en lo personal creo que los primeros fiscales pues difícilmente serán verdaderamente autónomos, quizá los segundos o terceros sí. ¿Por qué? Pues porque se irán digamos desapegando de las cabezas. Entonces pues yo con esto cierro, con todo, y que me quedaba un minuto, pero ya no me quiero robarles más su tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, felicidades Aldrin, felicidades a todos ustedes por tomarse un tiempo de venir aquí a pues compartir con nosotros algunas ideas y experiencias. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Y ahora sí, en 2 minutos, una contestación muy clara, porque hubieron muchísimas preguntas, se las vamos a entregar al final del panel. Ya repartí algunas que fueron, pero hubo para todos. Así que, Eduardo, te pregunto y contestas en 2 minutos. Si para combatir la impunidad y la corrupción implica renovar el gobierno desde el puesto más bajo, ¿cuál sería su opinión y cuáles son tus propuestas, Eduardo?